Entonces pasemos a lo importante, amado hermano, que es la palabra de Dios. ¿Dice amén? Muy bien. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 13. Y cuando lo tenga, diga amén. Mateo capítulo 23, versículo 13. Cuando lo tenga, diga amén. Lo espero, no se preocupe. Mateo capítulo 23, versículo 13. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo 23, 13. ¿Ya lo tiene? Ya somos un poquito más. Si no, pues preste atención a la palabra, que dice así, mi amado hermano. Fíjese cómo dice. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Es una palabra bastante fuerte, pero bueno, vamos a orar para ponernos en las manos de Dios, amado hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias te damos por tu presencia, Señor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permitiste terminar una semana y estamos iniciando otra, Señor amado. Suplicamos, Señor, el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, para que por favor abra, Señor, nuestros oídos para escuchar atentamente tu palabra, Señor. Nuestra mente, Señor, para poder entenderla, y nuestro corazón, Señor amado, para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. El tema que quiero tratar con usted esta tarde, le hemos puesto espejos y ventanas, analizando la vida espiritual. Espejos y ventanas, analizando la vida espiritual. ¿Por qué le pusimos así a lo mejor? Mire, es una analogía que en todos momentos nos ha pasado a nosotros. Usted sabe qué pasa cuando uno se ve a un espejo, ¿verdad? Uno no ve hacia la calle cuando está frente a un espejo. Uno no ve a los demás cuando está frente a un espejo. El espejo nos refleja simplemente a nosotros mismos. No hay otra manera. El espejo nos dice cuán guapo se levantó esta mañana, o cuán feo tal vez se levantó, ¿verdad? No sé, allá depende de su autoestima si dice si está guapo o está feo. Pero el espejo le va a ayudar a componer algunas cosas para venir a la iglesia, ¿verdad? Le ayuda ahí a varias cosas. Precisamente por eso, porque el espejo, mis amados hermanos, es tan simple como híjole, acá amanecí con la lagaña, ¿verdad? Me la tengo que quitar. Mire el gallo tan precioso que me levantó esta mañana, ¿verdad? Me lo tengo que aplanar. Entonces así, el espejo le ayuda a corregir aspectos de su físico. Ahora también dice la Escritura que la Biblia es como un espejo también. La Escritura dice que podemos vernos cara a cara o a cara descubierta, como nos dice el apóstol Pablo al respecto de eso, donde, mis amados hermanos, la Biblia funciona para corregir aspectos de nuestra vida espiritual, siendo la Biblia el espejo para mirar dónde estamos mal. ¿Me entiende? Ahora está la otra parte que nos gusta mucho a todos, ¿verdad? O a muchos de nosotros podremos decir que son las ventanas. Usted sabe qué se ve por la ventana, ¿verdad? El chisme de la calle que es tan entretenido, ¿verdad? Empieza uno a oír gritos, a oír discusiones y luego uno se asoma a la ventana a ver qué hay. Mira, fulano está pasando, ¿verdad? Ya de venir de trabajar o ya de venir de la escuela, qué sé yo, ¿no? Y siempre que vemos a alguien pasar en la ventana, decimos, no, yo tengo un chisme de él padrísimo, ahorita te voy a contar qué fue lo que pasó con él. Entonces la ventana nos sirve para mirar al exterior, para mirar a los demás. Entonces
Mientras que el espejo es para mirarse a uno mismo, la ventana es para mirar hacia afuera, para ver hacia los demás, para juzgar hacia los demás. Ahora, ese era el problema que Jesús tenía con los fariseos. Que los fariseos, en lugar de usar espejos, ¿qué cree que más le encantaba a los fariseos? Usar las ventanas. Y no precisamente para ayudar a corregir a los demás, sino que usaban las ventanas, mis amados hermanos, para juzgar a los demás. Entonces, esta parte, mis amados hermanos, de Mateo, inician una serie de ayes, o de ay, que es un grito de lamento, una expresión de lamento, para con los fariseos. Recuérdese que estamos en medio de un debate entre Jesús y los fariseos. Estamos en medio de una disputa doctrinal y teológica entre Jesús y los fariseos. Y cuando los fariseos terminan de dar su alegato, ahora comienza Jesús. Y mire, yo sé que estos últimos mensajes acerca del libro de Mateo no han sido fáciles porque han desafiado varios aspectos de nuestra vida. Y no me va a decir que no es cierto. Porque muchos de nosotros hemos sido desafiados, mis amados hermanos, en varios aspectos donde uno puede decir, creo que aquí estamos mal. Creo que sí me estoy pareciendo un fariseo de esta manera. Creo que sí me estoy pareciendo a un saduceo, a un escriba. Entonces este mensaje, mis amados hermanos, no va a ser tan fácil tampoco en el sentido de que muchas cosas puede que nos toquen a nosotros, de que muchas cosas puede que nosotros nos veamos identificados con ello. Entonces aquí, mis amados hermanos, Jesús inicia una serie de ayes como una crítica a la falta de autenticidad y justicia en los que se decían ser los ministros de ese entonces. A la falta de honestidad, a la falta de integridad, a los que se decían ser ministros en aquellos entonces, mis amados hermanos. Porque aquí Jesús les critica a qué le van a dar más importancia. ¿A lo material o a lo espiritual? ¿Qué es más importante en esta vida? ¿Lo material o lo espiritual? Porque incluso Jesús, una de sus críticas es que dentro de la iglesia, bueno, en ese entonces de la sinagoga, enseñaban que lo material era más importante que lo espiritual. Entonces no pierda estos versículos, mis amados hermanos, y fíjese, dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán, ¿qué dice? Mayor condenación. Qué aspecto tan más fuerte, mis amados hermanos, en este sentido. Por esto recibirán mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? En primera, que los fariseos, en lugar de ser personas que faciliten el evangelio, que faciliten la entrada al reino de Dios, lo están dificultando. ¿Me entiende? Y por eso son considerados un estorbo. De hecho, si le ponemos un poquito de sabor mexicano, pareciera que es el dicho de mucho ayuda el que no qué. Sí, bien que se lo sabe, ¿verdad? Cuando se lo dice a sus hijos que no están ahí parados viendo qué hace uno, ¿verdad? Oye, mucho ayuda el que no va a estorbar, ¿verdad? Dice, ya le puedo decir, decía Jesús algo parecido, ¿verdad? Porque están en la entrada del reino de los cielos, mis amados hermanos, están puestos ahí en lugar de facilitar de que otras personas se puedan acercar al reino y entrar en el reino, están estorbando la entrada. ¿Y cómo lo estorban? Aquí hay una manera en lo que lo estorban, dice Jesús. Devoran las casas de las viudas. Es decir,
le están poniendo toda una serie, mi amado hermano, de estorbo, le están poniendo toda una serie de requisitos para entrar al reino de Dios. ¿Sí se recuerda más o menos cuántos mandamientos eran? Eran más de 600, ¿verdad? 613, muy bien. ¿Cree que alguien es capaz de cumplir esos 613? No, ¿verdad? A duras penas, y no sabemos los 10. Digo, ya que hablo de cumplirlos, sabérnoslos. A duras penas y los conocemos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20. Pero entonces, ¿qué nos toca hacer, mis amados hermanos? ¿O qué tenemos que hacer al respecto? Lo que Jesús, amado hermano, les criticaba, lo que veíamos la semana pasada es, ponen cargas para entrar al reino de los cielos que ni siquiera ellos mismos han cargado. En ese entonces, mis amados hermanos, se pedía un impuesto para poder entrar al templo. Era un impuesto de mantenimiento, un impuesto para ciertas cosas del templo. Pero saben, mis amados hermanos, aquí me meto quizás un problema, un terreno económico, político, que no quiero escarbar mucho acerca de eso. Pero a las viudas les cobraban lo mismo, por ejemplo, que le cobraban a un rico. Para el rico era fácil entregar ese impuesto. Pero para alguien pobre, imagínense. No es tan fácil, mis amados hermanos, no es tan sencillo en ese aspecto. Jesús criticaba que los fariseos, a las personas que menos tenían, eran las personas que más les quitaban el sustento. Y sí, estoy entrando al terreno del evangelio de la prosperidad, o lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Le prometen a la gente riquezas, le prometen a la gente mucho dinero, le prometen a la gente casas, carros, propiedades, negocios y un montón de cosas. Pero ¿sabe quién es el único que se hace rico? El que pide. El único que se hace rico es aquel mentiroso que vende aceite de serpiente diciendo, si me das tanto, Dios te va a bendecir con tanto. Y repito, las finanzas obviamente son una parte importante de soporte para una iglesia, pero no deben de ser el foco central de la operación o del movimiento de una iglesia. ¿Cuál era el problema entonces de los fariseos? Que enfocaron la enseñanza, que enfocaron sus esfuerzos, que enfocaron incluso la ley, mis amados hermanos, para beneficio propio de ellos mismos. Entonces, mis amados hermanos, estos fariseos interpretaban la ley de tal manera que era difícil para las demás personas poderla cumplir, siendo ellos vistos como los únicos perfectos que son capaces de cumplirla. Porque en apariencia parecían personas piadosas. La palabra hipócrita que utiliza Jesús literalmente significa actor. Eso significa la palabra hipócrita, mis amados hermanos. El que es actor, de hecho, los hipócritas eran actores en la antigua Grecia. Hoy en día pues se utiliza la palabra hipócrita para señalar a alguien como alguien de dos caras o tres o no sé cuántas tenga. Eso era lo mismo que Jesús les decía. Ustedes pintan la cara de piadosos, de que las personas se le pueden acercar, de que ustedes pueden aconsejar a la gente, pero ustedes hacen negocio de las necesidades de la gente, mis amados hermanos. Un teólogo, tocayo mío, llamado Joaquín Jeremiah, explicaba que la práctica de devorar a las viudas eran abusos financieros disfrazados de legalidad. ¿Sí? Abusos financieros disfrazados de legalidad. Es que la ley de Moisés dice que tiene que dar tanto, si no, no puede entrar al templo. Gracias a Dios el hermano que lo recibe no lo recibe
con la mano extendida para que le dé dinero, ¿verdad? Y si alguien lo hace, pues ahí me avisa, pero no creo que ninguno en todo lo que llevamos como iglesia ha hecho eso. Ahora, no hablemos tanto de dinero, hablemos de otra cosa. Usted no puede entrar a la iglesia, ya sabe cómo dicen unos, usted no puede entrar a la iglesia si no hace tal cosa. Usted no puede venir a la iglesia si no realiza tal cosa. Usted no puede participar de la iglesia si usted no hace una serie de cosas. Y ponemos, amado hermano, disfrazamos de espiritualidad una serie de requisitos que en realidad la Biblia no enseña. Que en realidad la Biblia nunca tocó, y cuando los toca, quizás esos temas están en la Biblia, los toca de forma hasta negativa, ni siquiera positiva. ¿Me entiende, mi amado hermano? Le voy a poner un ejemplo que he puesto muchas veces, pero espero me perdone anticipadamente. Si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Esa es una carga que las iglesias han puesto a la gente. ¿Verdad que sí? Esa es una mentira que se ha enseñado por muchos años. Si usted no habla lenguas, usted no ha sido bautizado en el Espíritu. ¿Y por qué imponen esa carga? Digo, no habla ni inglés el que dice que habla lenguas y dice que tiene el Espíritu, ¿no? ¿Por qué ponemos esa carga a la gente? Amado hermano, yo he conocido personas que verdaderamente están frustradas. Me recuerdo una persona que incluso se puso a llorar porque nunca había hablado lenguas. Yo decía, oye, pues el Espíritu no se manifiesta en lenguas. Digo, no porque hables lenguas es señal de que estás bautizado en el Espíritu. ¿Sabe? Yo conozco mucha gente que dice que habla lenguas y no se congregan. ¿Y sabe qué enseña la Biblia? ¿Qué sí enseña la Biblia acerca del bautismo en el Espíritu? Que el que esté bautizado en Espíritu pertenece a la iglesia y por lo tanto se congrega. Así de sencillo. ¿Cómo saber entonces que alguien está bautizado en Espíritu? Porque es miembro fiel de una congregación. Así de sencillo. Y si usted es un miembro fiel de una congregación, es decir, de esta congregación, déjeme decirle una cosa. No se preocupe porque está bautizado en el Espíritu. ¿Pero por qué ponemos esa carga? Si bien dice en Hechos capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu porque empezaron a hablar en lenguas. Pero bueno, empezaron a hablar en latín, empezaron a hablar en arameo, empezaron a hablar en hebreo, empezaron a hablar en griego, es decir, idiomas. ¿Cuál era el milagro de las lenguas? Hablar un idioma que uno nunca en la vida ha estudiado, que uno nunca en la vida ha aprendido. Ese era el milagro de las lenguas. Hay testimonios, y sí los hay, de ministros que en su vida conocían otra lengua. En particular conozco de un pastor estadounidense que ministró y se fue a orar por una persona. Y cuando fue a orar por esa persona, se tiró la persona postrada, llorando, derramado delante de la presencia de Dios. Y esa persona mandó a preguntar al pastor si sabía ruso, porque la persona no hablaba inglés. Todo el culto no entendió ni una sola palabra hasta que el pastor fue y oró por él. El pastor habló en perfecto ruso para que esa persona entendiera. Ese es un don de lenguas, la manifestación de lenguas. El pastor ni enterado en qué idioma habló, pero aquella persona le entendió. Y ahora también dice la Escritura, si se va a hablar en lenguas, que haya interpretación para que los demás entiendan. Porque el que solo habla lenguas sin interpretación no edifica. Por eso dice, si alguien va a hablar en lenguas, que haya interpretación, máximo 2 o 3, y que se diga la palabra que se tenga que decir, y amén. Ya, no hay nada más. Pero entonces, ¿por qué pusimos esa carga en los hombros de la gente? A mí me la pusieron, amado hermano. Y yo dije, pues bueno, yo creo que voy a estudiar trabalenguas para que digan que hablo lenguas, no sé, a ver qué puedo hacer.
¿Por qué ponemos esa carga, mis amados hermanos? ¿Por qué la pusimos? ¿Aparenta piedad? Sí. Pero al final estábamos estorbando a la gente para que pudieran entrar en plena comunión al reino de Dios. Nos aprovechamos de la inocencia de la gente para que pudieran entrar y participar del reino de Dios. Le repito, no son cómodos estos mensajes, ni siquiera para mí, porque sé que a lo mejor cosas que le digo le pueden molestar. Y a lo mejor viene y me lo dice, y qué bueno que me lo diga. Pero yo soy el primero que se incomoda predicando esto, mis amados hermanos, porque no es fácil hablar de esto. Y porque como la palabra es un espejo, uno mismo se pone a acordar, híjole, yo le puse cargas a alguien que no le debí poner. Yo le estorbé a alguien que no le debí de estorbar. Entonces, mis amados hermanos, el primer reto es para nosotros. La primera exhortación es para nosotros. Esto pasó hace más de 2000 años con fariseos y escribas que ya están muertos. Pero eso no significa, lo voy a decir así, que el espíritu farisaico, legalista, se haya muerto hace más de 2000 años. Conocí congregaciones donde no dejaban pasar a las hermanas a la iglesia porque no llevaban falda o vestido. Dígame, hágame favor, si iban a entrar a la iglesia y no las dejaban entrar, disfrazados de piedad, pero el problema, ¿sabe cuál era? Estorbaban a la gente entrar al reino de Dios. Y era un problema enorme, mis amados hermanos. Enorme ese problema. Platicando alguna vez con un pastor que era partícipe de esas prácticas, iba a decir antiguas, pero antiguo es algo que ya casi no se hace, pero se sigue practicando eso. Él salió de todo eso y yo le decía, mire, yo tengo una teoría y usted que viene de allá me la va a comprobar. Siempre he pensado que especialmente cuando se le impide a la mujer cierta clase de arreglos o vestimenta, le repito, siempre y cuando sea lo suficientemente decorosa y respetable para una mujer, yo le digo, le apuesto, pastor, a que muchas jóvenes que andaban de falda larga sin maquillaje, después tuvieron problemas, porque la falda les cubría el cuerpo y el vestido y todo lo demás. Pero el domingo no dura 7 días. Dice, sí. Vinieron a reportarnos varias muchachas, problemas de antro, problemas de inmoralidad, problemas, usted sabe esa serie de problemas que se dan. Era nada más entonces para cumplir. Le digo, ¿de qué sirve? Entonces, ¿de qué sirve ponerle esa carga si ni siquiera ha corregido lo más importante, que es el corazón? El cambio, mis amados hermanos, de una persona nunca va a ser de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Primero se tiene que transformar el corazón, primero se tiene que renovar la mente. Y una vez el corazón transformado y la mente renovada, la persona hacia afuera solita va a cambiar. Solita va a decir, oye, creo que esta vestimenta pues no es correcta, ni para la casa de Dios ni para ningún lado. Tengo que cambiar eso, porque soy hija de Dios y soy una persona respetable, no nada más ante la iglesia, ante el mundo entero. ¿Me entiende? Pero entonces, ¿para qué en la iglesia ponemos la carga? Es que si no viene así, si no viene así, si no viene así, usted no puede estar ni entrar en la iglesia.
¿Sabe? Yo conocí personas que leían la Biblia y cuando leían la Biblia se echaban un cigarro. ¿De verdad? Y a lo largo de que iban leyendo la Biblia, la misma Biblia los transformó y entendieron. Obviamente no hay ningún pasaje en la Biblia donde diga que fumar es malo, ¿verdad? Pero entendieron que la transformación de un hijo de Dios es una persona que se da a respetar en todos los sentidos y aspectos de su vida. ¿Me entiende, amado hermano? Conocí un pastor también que lo evangelizaron borracho. Él estaba borracho. Y alguien, una persona se le acercó afuera de la cantina, lo evangelizó y así se convirtió. Y mientras iba a la iglesia todavía tomaba. Hasta que dejó de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo transformó primero desde adentro y luego hacia afuera. ¿Me entiende, amado hermano? Le digo, lo entiendo, si hoy va a estar enojado conmigo, no se preocupe. El mensaje no es sencillo. Versículo 15 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno. ¿Cuántas veces? 2 veces más que ustedes. ¿Qué palabra tan más dura? ¿Sabe qué quiere decir, amado hermano? Habla de una falsa evangelización. Una falsa evangelización. ¿A qué voy con esto, mi amado hermano? El prosélito era como un discípulo en ese tiempo. Ese era el prosélito, es decir, los escribas y fariseos iban a los pueblos, a las tierras a buscar discípulos para ellos. Pero Jesús les decía: a esos a los que ustedes están discipulando, a esos a los que ustedes están enseñando, les voy a decir una cosa: esas pobres almas que ustedes llaman discípulos suyos, ya tienen una condenación doble más que la que tienen ustedes, y por culpa de ustedes mismos. ¿A qué vamos con esto? Que el esfuerzo de los fariseos para ganar conversos solo era para enseñarles prácticas y creencias que los alejaban de la verdadera salvación. ¿De qué me sirve enseñarle a alguien que siempre tiene que usar falda si no le enseño primero a escudriñar la palabra? ¿Me entiende? ¿De qué me sirve enseñarle a alguien que hable lenguas si en su vida ha aprendido a orar como es debido? ¿Me entiende? Ahora, aquí lo dice la Escritura, lo acaba de decir Jesús: ustedes fariseos que hacen largas oraciones. ¿De qué me sirve una persona decirle: tienes que orar? Y ojo, con lo que voy a decir no me malentienda. Si tú no oras 2 horas al día, estás en pecado y te vas a ir al infierno, hijo de Satanás. Falta de comunión con Dios. ¿Se acuerda que alguna vez le dije, no hace mucho, que todos amamos a Dios de una forma diferente? ¿Verdad? Unos aman a Dios por medio de la oración intensa. Todos debemos de orar. Ojo, todos debemos de orar. Pero unos oran más que otros. Y no por eso tienen más intensidad al espíritu que otros que oran menos. La Biblia también enseña que el espíritu no se reparte por medida. ¿Me entiendes? O sea, no es que unos tengan más Espíritu Santo que otros. Jesús mismo enseñó que el espíritu no se reparte por medida. Todos tenemos la misma intensidad y poder del Espíritu Santo, como la tuvo quizás Pedro o Pablo. El mismo Espíritu Santo que habitó en ellos, hoy habita en usted y habita en mí. Al respecto entonces de eso, mis amados hermanos, ¿para qué me jalo a alguien y lo cargo con 2 o 3 horas de oración diario? Y lo tienes que hacer de 3 a 6. No sé qué loco, qué endemoniado, qué
ángel caído le enseñó a una persona que orar en la madrugada es mejor que orar en el día? No sé. Digo, no es malo hacer vigilia, no es malo, no lo estoy satanizando. Pero yo me acuerdo, amado hermano, donde crecí, decía, no, es que a partir de las 3 de la mañana hay un alborotadero de espíritus y de demonios y de ángeles. Y por eso esa es una buena hora para orar, porque a esa hora te vas a agarrar a cates con el diablo. Ay, hermano, yo no quiero orarle al diablo, yo quiero que Dios me responda a mi oración. Si se quiere agarrar a guamazos con el diablo, agárrese usted. Pero yo tengo necesidad directa con Dios. Yo no necesito meterme en problemas con nadie. ¿Para qué ponemos esa carga? Siempre dicen, vamos a hacer guerra espiritual. ¿Ah? Sí, se ha escuchado eso, guerra espiritual. A ver. El ángel Gabriel, mis amados hermanos, el ángel Gabriel es un ángel que no es de muy alto rango. Y dice la escritura que se le apareció al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para anunciarle el nacimiento de su hijo. ¿Sí se acuerda de esa historia? Está en Lucas. Y dice que Zacarías no le creyó. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Y cuando Zacarías no le cree el mensaje, dice la escritura que Gabriel se enojó. Y nada más por la pura voluntad de Gabriel, lo dejó mudo. Dice la escritura en el libro de los Reyes que un ángel, solo un ángel, mató a más de 10,000 asirios en una noche. ¿Cree usted que alguien con un poco de razón se va a agarrar a cates con el diablo? Digo, uno solo hace eso. Hay gente que dice que ve huestes espirituales y ejércitos demoníacos y que con el poder de su palabra los derrotó. Yo no digo que no tengamos autoridad sobre los poderes demoníacos. Dice la escritura que nos ha dado el poder de ahuyentar serpientes, escorpiones. Claro que sí, pero no es algo que ande buscando. Solo si se da la necesidad de, si se me atraviesa uno que otro demonio, pues bueno, y no por el poder de mi palabra, por la autoridad del Señor Jesús son echados fuera. Pero ¿para qué hay gente? De verdad, hermano, hay gente que yo conocí, no, es que se van a ir a un cerro a hacer guerra espiritual y es que tenga mucho cuidado porque ya se nos murieron 2 porque estuvieron en pecado. ¿Para qué? Decía un salmista, que no sé si está en la presencia de Dios, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Digo, quieren dominar al mundo, quieren dominar huestes espirituales y demonios y con trabajos dominan a la señora. No creo que entonces los demonios se le vayan a sujetar. Le repito, ¿para qué nos agarramos discípulos de esos? ¿Para qué? Y me ve feo, yo sé que me está viendo feo, yo sé que es que así no me lo enseñaron, es que así no me lo dijeron, yo lo sé, mi amado hermano. Pero bueno, sigamos, mi amado hermano, sigamos. Versos 16 y 17. Ay de ustedes, guías de ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santificó el oro? En pocas palabras, ¿sabe a qué le estaban poniendo más atención los fariseos? Al dinero. Según los fariseos, ¿qué era más sagrado? ¿El oro o el templo?
Ahora vamos a ponerlo en perspectiva espiritual. Según los fariseos, ¿qué era más importante? ¿Lo material o lo espiritual? Lo material. Al respecto entonces de eso, mis amados hermanos, es que estaban enseñando un evangelio torcido, un evangelio, mis amados hermanos, enfocado en la vida terrenal y no en la vida espiritual. Un evangelio enfocado en que uno debe de tener todo aquí y las riquezas en el cielo, pues algún día, ¿no? Al fin me voy a morir y ya. Pero mire, amado hermano, le repito, yo no estoy en contra en que usted tenga su negocio, su casa, su carro. Yo no estoy en contra de eso. Si Dios lo bendice, gloria a Dios y bien ganado se lo tiene. Pero ¿qué pasa cuando se enfoca más en eso y pierde el foco de dónde realmente es la fuente de la bendición? Porque mire, amado hermano, dice la Escritura que todas las riquezas y la gloria provienen del Señor, ¿verdad? ¿Sí ha leído esa parte? Bueno, si no se la recuerdo, está en la Biblia. Que toda la riqueza, todo el dinero proviene del dueño del oro y de la plata, que es el Señor. Ahora dice también la Escritura, en el libro de los Proverbios, lo estoy parafraseando, que obviamente el esfuerzo será recompensado y el que es flojo, cuando llegue el invierno, no va a tener que comer. Es decir, gente que se le pasa la vida, ¿verdad? No hace nada de su vida, viven de la economía de la casa, de la economía familiar, pero mire, no estoy deseándole ningún mal a nadie, pero la pensión no es heredable a los hijos. No se puede heredar la pensión. O sea, perdóname que se lo diga así, pero no, a los hijos no le toca. Entonces el hijo tiene que trabajar y el esfuerzo es recompensado. Pero el que se esfuerza debe de tener en mente una cosa, que la recompensa por el fruto de su trabajo proviene de Dios, proviene del Señor. El mucho o poco dinero que gane, que dicho sea de paso, eso es algo subjetivo. Mucho dinero para alguien es una cantidad y para alguien puede ser poco dinero, o poco dinero para alguien pues es mucho, o para alguien si es poco. Es muy subjetivo el cuánto es mucho dinero, ¿verdad? Cuánto es mucho dinero. Pero Salomón dijo una cosa: Señor, no me des tanta riqueza que me olvide de ti, pero tampoco, Señor, me empobrezcas, para que no te vaya a maldecir, Señor. Dame lo suficiente para que pueda vivir y honrarte a ti, Señor. Eso lo dijo el hombre, el segundo hombre más sabio de esta tierra. Yo creo que todos los que estamos aquí, mis amados hermanos, tenemos una vida digna. Ahora, eso no quiere decir que no aspiremos a una vida mejor, ¿verdad? Porque, pues sí, amado hermano, yo los conozco a ustedes y creo que todos los días de esta semana algo el Señor le dio de comer, ¿verdad? Lo veo con zapatos, lo veo con celular, ¿verdad? Lo veo peinado, no huele mal, lo que quiere decir que tiene para desodorante, jabón, shampoo. Dígame si el Señor entonces no ha sido bueno con usted. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, cuando enfocamos más el oro que el templo? El oro que lo que realmente vale. La lógica de los fariseos, mis amados hermanos, evidenciaba su falta de comprensión espiritual. El templo representa la casa de Dios, por lo tanto tiene una preeminencia y un valor espiritual.
Por eso Jesús dijo, la casa de mi Padre, casa de oración es, y debe de ser llamada así. David mismo lo dijo, mira Señor, es mejor, Señor amado, que aunque se esté en el patio del templo, aunque sea un día, Señor, a que esté 1000 fuera de ellos. Eso yo creo que no lo sabemos de memoria, hasta lo cantamos, ¿verdad? Al respecto entonces de eso, mis amados hermanos, hay gente que se olvida de la casa de Dios, hay gente que se olvida de la santidad de Dios, hay gente que se olvida de la importancia de congregarse con el fin de que el nombre de Dios sea exaltado, con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque pusieron más el foco en el oro. Ahora, con esto no quiero decir que un domingo no diga, oiga hermano, no voy a venir porque tengo que trabajar, y lo tachemos de pecador porque le está poniendo más foco en el oro. No. Me refiero a gente, mis amados hermanos, que vienen un mes sí, un mes no. Cada que tienen una necesidad, ¿verdad? Como si Dios fuera su bombero. Oren por mí porque tengo esta necesidad. Sí, claro que sí, con mucho gusto oramos, pero pues también ora tú, ¿no? Y ven a la iglesia. Digo, Dios también aquí te va a escuchar. Y esta es una reflexión para todos nosotros, mis amados hermanos. ¿A qué le estamos poniendo más atención? ¿Al oro del templo o a la preeminencia del templo? Hay gente, ¿sabe, mi amado hermano, que ama más el regalo que al que da el regalo? ¿Conoce gente así? Hay gente, y esto se da no en su familia, en otras familias. El padre con mucho esfuerzo consigue, mis amados hermanos, consigue para que sus hijos vivan, les hereda una casa, les hereda un departamento. Algo les deja el papá para que puedan vivir los hijos, y los hijos se olvidan del padre en su vejez. Los hijos se olvidan de aquel que dio el regalo y se están peloteando a ver quién cuida al papá, ¿verdad? Y de verdad, yo he escuchado gente que dice, a ver a qué hora se muere, porque es una carga, es un problema. O sea, yo conozco gente que se ha dicho, a ver a qué horas ya se muere, porque nada más me está trayendo problemas. Digo, y se olvida que el techo donde está se lo dio ese que está diciendo que a ver a qué hora se muere. No, es que fue un mal padre. Un mal padre no da un mal techo. Bueno, ni da nada, ¿verdad? No, es que tuvo muchos errores. Ay, ¿de dónde crees que aprendiste tú? ¿Qué piensas, que tienes el carácter de Cristo? ¿Me entiende? Hay gente que se olvida completamente, mis amados hermanos. Le ponen el foco en el oro, que aquel que es el dueño del oro. Versos 18 al 22. También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación. Volvemos a lo mismo. ¿Sabe? Hay gente que piensa que con el dinero puede sobornar a Dios. Mira, Señor, soy un pecador de lo peor, pero aquí te va una ofrenda de ese mismo tamaño, para que me perdones. Digo, ¿y no es mejor venir al altar y decir, Señor, ayúdame a corregir? Ese era el problema en el Antiguo Testamento con los sacrificios. Los ricos, como tenían un chorro de reses, de ganado, de ovejas, entonces, a ver, apártate unos 3,000 corderos porque me voy a echar unos 3,000 pecados. Y ve al tabernáculo para que los sacrifiquen, para que mi pecado sea perdonado. Ese era el problema. Y era el mismo problema en el que estaban cayendo los fariseos.
No, Señor, yo te he dado al templo más de lo que el impuesto pide. Por lo tanto, ya contraje una obligación y tú, Señor, tienes una obligación conmigo de bendecirme, porque te doy buenas ofrendas. Pues, amado hermano, el Señor no va a bendecir un rebelde por muy buenas ofrendas que dé. El Señor no va a bendecir, lo voy a decir así, a un hipócrita por muy buenas ofrendas que dé. Un corazón agradecido le ofrenda a Dios. Un corazón agradecido le diezma a Dios. Y en el agradecimiento, ¿sabe que también hay obediencia? Y en la obediencia hay fidelidad. Y la fidelidad contrae compromiso, pero no es por dinero, ¿verdad? Porque dígame una cosa, aquí ninguno de los que estamos aquí, mis amados hermanos, recibe dinero de la iglesia para que diga, la iglesia me está enriqueciendo, por eso Dios tiene un compromiso conmigo, yo tengo un compromiso con la iglesia. No, hermano, lo que hemos dado, no crea que diga, no, sí me alcanza para 2 meses de mínimo de despensa. Claro que no, mi hermano. El que da porque está agradecido con Dios por lo que Él hizo. Y le repito, el agradecimiento es obediencia también a Dios. Y la obediencia es fiel también a Dios, mis amados hermanos. Por lo tanto, mis amados hermanos, estos fariseos crearon una jerarquía artificial entre el altar y las ofrendas, priorizando, ya sabe qué, las ofrendas. Me recuerdo alguna vez, no sé por qué tengo tantos recuerdos acerca de eso o experiencias, pero bueno, por algo Dios me los permitió vivir. No conoce usted esa iglesia porque ni siquiera es de aquí. Pero era una iglesia grande, le hablo de más de 4,000 personas, algo así. Y el ministro, el pastor que estaba ahí, hizo una exhortación hacia la gente porque estaban dando muy poca ofrenda. y ellos dijeron, y además de una vez le digo, estamos en números rojos. Yo dije, bueno, ¿qué son números rojos para ti? Porque mis números rojos son es otro concepto completamente diferente, ¿verdad? Digo, si números rojos es no tener un carro del año, pues creo que no estamos entendiendo de qué se trata la iglesia. Digo, si estamos en números rojos y llegaba en un camionetón que no cuesta 100,000 pesos, ¿no? El lugar era de ellos, o sea, la iglesia, el terreno, no lo rentaban, ya era de ellos, ya tenían todo construido. El equipo era de ellos, digo, números rojos, ¿para qué? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo dice la Escritura. Hicieron una jerarquía artificial poniendo en primer lugar el dinero que a lo que realmente se iba a la iglesia. A mí una vez hasta se me olvidó recoger las ofrendas, hermano. Si alguien de aquí no me recordaba, yo lo despedía y vaya con la bendición de Dios. De verdad, porque digo, no es que sí tengo que recoger las ofrendas, ¿verdad? Luego hasta se me olvida orar por los cumpleaños. O sea, no es personal, simplemente se me olvida. Reconozco que necesito más organización en el asunto del orden de anuncios y todo eso. Siento que algo se me olvidó decir, pero no me acuerdo qué es. Entonces, creo que no es importante. Al respecto entonces de eso, ¿a qué le damos prioridad, mis amados hermanos? ¿A qué priorizamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Y Jesús les dice, ciegos, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel en que habita el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios
y por aquel que está sentado en él. Entonces aquí, mis amados hermanos, lo que quiere enseñar Jesús es darle el valor correcto a las cosas de la iglesia o a las cosas del altar. Jurar no es el mismo concepto que nosotros entendemos por es que te lo juro. No va por ahí. El juramento es el compromiso. Ojo con esto, no es que te lo juro. Cuando habla Jesús, el que jura por el altar o el que jura por el templo, el que jura por el cielo, Jesús lo que está diciendo, el que tiene lealtad con el altar y con el dinero, ahí está su corazón. El que tiene lealtad con el templo, tiene lealtad con aquel que habita el templo, es decir, el Señor. Y a su vez esa persona tiene lealtad con el cielo y con aquel que está sentado en el trono del cielo. Es lo que está enseñando, es el compromiso, la lealtad, la fidelidad hacia donde uno tiene las prioridades de la vida. Y aquí viene entonces la pregunta una vez más, ¿dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está puesta nuestra lealtad? ¿Dónde está puesta nuestra fidelidad? Es lo que quiere enseñar aquí, mis amados hermanos. Lo que Jesús les estaba diciendo es que ustedes, su única lealtad, ni siquiera está en la ley de Moisés, ni siquiera está en la palabra de Dios. Su lealtad y su fidelidad está con el dinero. Su fidelidad está con las cosas materiales. ¿Sabe? Esto también se lo digo por experiencia, tanto de otras personas como personal. ¿Sabe por qué hay personas que tienen más que otros? Y probablemente tienen los mismos estudios y las mismas oportunidades y lo mismo todo. ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo es que alguien que tiene la misma carrera, las mismas oportunidades, uno tuvo más éxito económico que el otro? ¿Nunca se ha preguntado eso? Yo sí. Yo sí me pregunto, a ver, ¿por qué fulano de tal, que yo creo que es hasta más torpe que yo, le fue mejor y a mí no? Por la generosidad. Por eso, por la generosidad. Yo conozco gente, mis amados hermanos, que nunca fueron a la universidad, nunca fueron a la escuela y tienen un negocio muy próspero. ¿Por qué? Porque son generosos. Simplemente por eso. No, y no hablo de diezmos, de ofrendas, hablo de generosos con la gente. Porque vieron por la demás gente que necesitaban. Porque vieron por los demás, mis amados hermanos. A mí mismo me ha pasado. Con la gente que puedo ayudar, ayudo. Y no necesariamente con dinero. Algunos los he tratado de colocar en un mejor trabajo, algunos los he tratado de recomendar en alguna empresa, algunos los he tratado de buscar que tengan mejores oportunidades, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me recomendó, porque hubo alguien que me echó la mano, porque hubo alguien que también me ayudó. Por lo tanto, tengo esa misma responsabilidad con los demás. Ahora, también el otro le tiene que echar ganas, ¿verdad? Uno no le va a hacer la chamba, también el otro tiene que responder. Fíjese, amado hermano, versos 23 al 25 y ya con estos terminamos. 23 al 25. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían de haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito, y bueno, esta expresión la dijo Jesús, no la digo yo, y se tragan el camello.
No la digo yo, la dijo Jesús. De hecho, si usted ve la serie que le recomendé, creo que relata bastante bien el carácter irónico y hasta a veces sarcástico que tenía Jesús. Mire, mi amado hermano, Jesús les estaba señalando a los fariseos que diezmaban de productos menores, pero descuidaban los aspectos fundamentales de la ley. La ley, el cumplimiento de la ley no está en el diezmo, el cumplimiento de la ley no está en el dinero. El cumplimiento de la ley está en tres cosas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Tres cosas fundamentales que son los tres pilares de la ley de Moisés: justicia, misericordia y fidelidad, mi amado hermano. Ahora, consultando también otros eruditos y comentaristas, Artie France, un teólogo del Nuevo Testamento, decía: mire, Jesús no está descartando el diezmo. Ojo con esto. Sí, ya no le voy a dar nada entonces a la iglesia. No, tampoco sea así. Porque bueno, cada mes tenemos que pagar una renta, ¿verdad? No está descartando la práctica del diezmo en sí, sino que critica la priorización de prácticas menores a lo que realmente vale la pena en una vida de la iglesia. Conozco también al menos unos 3, 4 pastores que tienen, ellos le llaman ovejas gordas. No sé por qué les dicen así, ¿verdad? No sé si es una ofensa para el hermano, pero así les dice. Bueno, no le dicen oveja gorda en el sentido porque coma mucho, sino en el sentido porque tienen mucho dinero. Tienen mucho dinero. Y conozco pastores, mis amados hermanos, que son dominados por esas 3, 4 personas. ¿Sabe por qué? Porque son las personas que pagan la renta de la iglesia, que ponen dinero para acá, que ponen y prácticamente sostienen la economía de la iglesia. Le hablo de iglesias de 200, 300 personas, pero solo 4 personas son las que sostienen toda la parte económica. Si el pastor, el ministro, entrega su lealtad con esas personas, ya se vendió. En el sentido de que el pastor va a hacer lo que esas personas digan. Es lo mismo que Jesús les estaba criticando, mis amados hermanos. Estás poniendo las prioridades en las cosas incorrectas. La prioridad no está en el dinero, la prioridad no está en lo material. La prioridad es que sea fiel al Señor en la iglesia. La prioridad es que sea entregado al Señor en la iglesia. La prioridad es que sea justo con sus hermanos. La prioridad es que sea misericordioso con aquel que lo necesita. La prioridad es que sea fiel al Señor, amado hermano, perteneciendo a la iglesia de Dios, no en el dinero. Porque mira, amado hermano, si no le vamos a decir como dice Jesús, es un cuelamosquitos pero traga camellos. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo es aplicar la ley de manera inconsistente, mostrando rigidez en las cosas que no importan, y en lo que sí importa no demuestra nada de fidelidad. Por eso, mi amado hermano, en un sentido espiritual, ¿sabe qué? Es mejor ver el espejo que ir a la ventana. Creo que es mejor, amado hermano, que en este tiempo nos miremos a nosotros mismos en lugar de ver a los demás. Hay gente, amado hermano, que se enfoca en lo trivial, ¿no? Gente, amado hermano, que se ha ido de las iglesias, de verdad se ha ido, porque uno es premilenialista y el otro es amilenialista. No se preocupe si no sabe qué es eso, no importa. Porque uno, no sé, es dicótomo y el otro es tricótomo.
Digo, ¿y de verdad eso vale? Otra más trivial. Hay gente que se va de la iglesia por la música. ¿De verdad? No, es que no son los cantos que eran antes. Pues digo, yo no sé en qué ritmo tocaba David. No puedo cantar esos cantos o los salmos en el ritmo de David porque no, no hay un registro de cómo tocarlos. Ahí están escritos, pero la música quién sabe cómo era. No, es que me gustan más esos cantos. Y luego es personas, amado hermano, que es que los cantos de antes, si uno va a su casa y está oyendo Vicente Fernández y Pedro Infante, Dios mío, ¿no? O sea, hágame favor, ¿no? Ya entendí cuáles cantos de antes, ¿verdad? No, pues esas no las podemos tocar. Al respecto entonces de esto, mis amados hermanos, Jesús nos está retando a vernos primero al espejo. ¿Qué tenemos que corregir de nosotros mismos? ¿Dónde está puesta nuestra fidelidad? ¿Dónde está puesta, mis amados hermanos, nuestras prioridades? ¿Dónde estamos parados aquí, mis amados hermanos? Y dicho sea de paso, a lo mejor usted dice, ¿y ahora por qué se puso en medio y movieron todo como si fuera que, no sé? Mire, amado hermano, por el simple hecho de que entienda que también todos los que estamos acá somos igual que usted, ¿no? Estamos a la altura de usted, tenemos las mismas necesidades que usted. Incluso si el Señor nos llega a dar un lugar propio, a mí no me gustaría tener de esas plataformas grandototas y que de 2 metros. Una, porque nos podemos ir de Océano Pacífico, esa es la primera. Y la segunda, porque no somos ni artistas, ni estrellas, ni dioses, ni reyes. Tanto hoy el Señor me puede tener aquí predicándole, como un día el Señor me puede decir que ya no. Y lo puede llamar usted. Está bien, porque Dios es el que decide. Pero la enseñanza más grande de todo esto, mis amados hermanos, es a dónde tenemos nuestra prioridad. ¿Dónde está su corazón, mi amado hermano? ¿En lo material o en lo espiritual? ¿En el oro del templo o en aquel que habita el templo? Amén. Póngase de pie. Hoy en día. ¿Dónde está nuestro corazón, amado hermano? Cierre sus ojos y yo creo que todos, amado hermano, aunque sea en una área de nuestra vida, tenemos mal priorizada nuestra vida. Es buen momento, amado hermano, para que le diga al Señor, perdóname si he tenido malas prioridades en mi vida. Perdóname, Señor. Si no he sabido entender, Señor, en que el oro no tiene más valor que tú. Perdóname, Señor amado.
en su corazón, amado hermano. Perdóname, Señor, si no he aprendido a priorizar lo que es debido, Señor amado. Aproveche este momento, amado hermano. Aprovechelo. Perdóname, Señor, si he puesto mi confianza en el dinero. Perdóname, Señor, si he puesto la confianza en mi trabajo. Perdóname, Señor, si he puesto la confianza en mis capacidades. Perdóname, Señor, si incluso he desviado a otros, Señor, poniéndoles cargas que ni siquiera yo he aprendido a llevar, Señor. Perdóname, por favor. Dígale, amado hermano, perdóname, Señor.
nos ponemos en tus manos como iglesia y como hijos tuyos, Señor. Señor, perdónanos si ha habido una falta de prioridad hacia ti, Señor, que habitas tu santo templo. Perdóname, Señor, si ha habido una falta, Señor, de atención hacia lo que verdaderamente importa, que es que yo habite en tu casa fielmente, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor amado, rogándote, pidiéndote, Señor, que nos perdones, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes. Nos ponemos en tus manos como tu iglesia, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús.